Excelente día a todos, mi nombre es Chadiel Baiter y mi grupo está conformado por Andrés Galván, Juan Jiménez, Fabio Lacutir, Eduardo García, Nicolás Rueda y mi persona. En el día de hoy les voy a hablar acerca de la introducción del proyecto titulado Análisis del deterioro de la malla vial del tramo número 7. Bueno, este trabajo hace parte de la asignatura de Pavimento 2 y tiene como propósito evaluar el estado de conservación del pavimento ubicado en la carrera 19 con transversal 18C y la carrera 19 con diagonal 21. Esta evaluación se realizó a través de una inspección técnica en campo, en donde lo que buscamos es evaluar el deterioro del pavimento a través de la metodología PCI. Este método se aplica para identificar el estado real o los deterioros presentes en el pavimento y también su nivel de severidad. Con esto lo que buscamos es dar un estado real de la vía, un estado actual, para así aportar información útil para realizarle un mantenimiento o una intervención vial en caso de que éste lo requiera. En esta inspección identificamos daños críticos de pavimento rígido como lo son el bombeo, el pulimiento de agregados, grietas lineales y deterioro en el sello de junta. En conclusión, con esta metodología lo que buscamos es brindar información adecuada y real de la condición actual del pavimento para así tomar las mejores decisiones para la conservación o mantenimiento de esto. A continuación los dejo con mi compañero que les estará comentando acerca de la justificación del por qué se realizó este procedimiento. Mi nombre es Julio Andrés Galván y en este caso vamos a hablar sobre el tramo número 7, como ya dijo el compañero. Este estudio se realiza teniendo en cuenta ciertas patologías, lo cual se representan en necesidades que la vía presenta. En la inspección se pudo evidenciar que esta vía presenta algunas fallas, por las cuales les voy a mencionar algunas. Lo que es el bombeo, las grietas, el descascaramiento y entre otras. Esto a causa de la falta de mantenimiento y factores climáticos. Y además de eso, que esta es una vía principal, lo cual conecta sectores comerciales, residenciales y comerciales. Y como pueden ver en el video, es una vía muy transitada. Todo esto es constante, lo cual facilita el deterioro de la vía y mucho más si no se le hace su adecuado mantenimiento. Nosotros usamos el método PCI, lo cual nos da la información adecuada para saber el estado del pavimento hidráulico. Los resultados de esto nos permiten saber qué procede, es decir, si procede mantenimiento, rehabilitación, y si en caso tal el estado del pavimento es muy malo, en sí ya tocaría hacer una reestructuración más profunda. Ya estamos hablando de destruir la losa y volver a construir en caso tal ya el deterioro sea demasiado. Mi nombre es Nicolás Rueda. A continuación vengo a hablar un poco acerca de las bases teóricas que constituyen el presente trabajo. Para entrar un poco en materia, lo primero que tenemos que saber es qué estamos analizando, qué estamos estudiando. Nuestra materia de estudio es el pavimento, que el pavimento es una estructura construida sobre el terreno natural que éste tiene como objetivo soportar y distribuir adecuadamente las cargas del tránsito vehicular y también peatonal, garantizando asimismo resistencia, durabilidad, comodidad y sobre todo seguridad en la circulación. También podemos hablar del pavimento hidráulico, que es aquel que está constituido principalmente por losas de concreto de cemento. Este está diseñado para resistir y distribuir de manera eficiente las cargas generadas por el tránsito hacia las capas inferiores del terreno. Entrando en esta materia, podemos hablar acerca de los componentes de este pavimento. Él está compuesto por la capa superior, principalmente que corresponde a la losa de concreto hidráulico, la cual actúa como superficie de rodadura y elemento principal de distribución de cargas. Esta se complementa con las juntas de contracción y dilatación durante la construcción,
que lo que permite es controlar las fisuras y facilitar la disipación de esfuerzos. Siguiendo con esto, tenemos la subbase, que pues en los pavimentos hidráulicos corresponde a la capa situada entre la subrasante y la base o asimismo la losa de concreto, desempeñando un papel fundamental en el comportamiento estructural del sistema vial. Siguiente a esto tenemos la base, que se ubica entre la losa de concreto y la subbase, actuando como una capa intermedia que contribuye significativamente a la capacidad estructural de la vía, ya que pues esta ayuda a distribuir las cargas mejorando el drenaje y ofreciendo un soporte más uniforme para la losa. Consiguiente, encontramos la subrasante, que la subrasante constituye como tal la capa inferior del pavimento hidráulico, siendo esta misma el terreno natural que ha sido previamente compactado y acondicionado para pues recibir las cargas transmitidas por las capas superiores de las que ya antes hablamos. Hablando un poco acerca de qué motivos o qué factores afectan todas estas capas, podemos hablar del tránsito. El tránsito lo podemos definir como el flujo o desplazamiento de vehículos motorizados y no motorizados a lo largo de una red vial, cuyo comportamiento depende de variables como el volumen, la velocidad, la composición vehicular y las condiciones de la infraestructura. También podemos hablar un poco acerca de la serviciabilidad, que es un factor muy importante en los pavimentos, ya que se entiende como la capacidad que tiene una vía para ofrecer condiciones adecuadas de comodidad, seguridad y funcionalidad al usuario durante su vida útil. Siguiente a esto, también podríamos entrar un poco en materia acerca de lo que viene siendo el inventario vial, que este se define como el proceso técnico y sistemático mediante el cual se recopila, organiza y registra información detallada sobre las características físicas, estructurales y funcionales de una vía o una red vial. Consiguiente a esto, tenemos qué es la serviciabilidad en los pavimentos, que esta pues se rige por la tabla que tenemos a continuación, en la cual se caracteriza una descripción cualitativa de la condición del pavimento. En esta podemos encontrar algunos factores que causan el deterioro del pavimento, como bien puede ser el tránsito vehicular, que este pues constituye uno de los factores más significativos al momento de hablar del deterioro, ya que la aplicación repetida de cargas pesadas genera esfuerzos de tracción y compresión que inducen microfisuras en la superficie del concreto. También podemos encontrar dentro de uno de estos daños recurrentes la calidad de los materiales, ya que este influye directamente en la resistencia, durabilidad y estabilidad volumétrica del pavimento. La presencia de agregados reactivos puede inducir reacciones alcalino-silíceas, que es un fenómeno químico expansivo que produce fisuras internas, pérdida de adherencia y deformaciones superficiales. Otro factor muy común y que suele afectar mucho en la construcción de un pavimento son las condiciones ambientales, ya que éstas ejercen un papel fundamental en el deterioro de los pavimentos rígidos. Estas variaciones térmicas que suceden entre la superficie y la base de la losa generan gradientes de temperatura que provocan tensiones internas y por ende levantamientos y deformaciones diferenciales. Pueden haber algunos eventos climáticos extremos como pueden ser las lluvias intensas, inundaciones o variaciones térmicas abruptas, que estas lo que hacen es sobrecargar accidentes o defectos del subsuelo que alteran las condiciones de apoyo. También un mantenimiento inadecuado o tardío es una de las principales causas del deterioro progresivo, ya que la falta de sellado en juntas y fisuras permite así la infiltración de agua, que esto lo que causa es debilitar la base y generar desprendimientos superficiales. También podríamos hablar un poco acerca de las deficiencias del proceso constructivo, que suele ser una falla que encontramos recurrentemente, ya que estas deficiencias en el proceso constructivo afectan directamente su durabilidad y desempeño estructural, siendo una de las principales causas del deterioro temprano en las losas de concreto. Por último, podríamos hablar un poco acerca de los errores que suceden en el diseño del pavimento.
o bien el sellado de las juntas de contracción y expansión, que esto lo que provocan son concentraciones de esfuerzos y permiten la entrada de agua, debilitando la base y acelerando asimismo el proceso de deterioro. Estas deficiencias, si no son corregidas a tiempo o no se diagnostican en el momento exacto, generan la aparición de grietas, desprendimientos o bombeo de losas, lo que asimismo incrementa los costos de mantenimiento y reduce la vida útil del pavimento. Podremos hablar un poco acerca de la evaluación del pavimento rígido, que en la evaluación estructural de estos pavimentos se tiene como propósito determinar su estado actual, diagnosticar los mecanismos de deterioro y definir estrategias de mantenimiento o rehabilitación. Este proceso lo que incluye es la referenciación precisa del tramo, la identificación de patologías y la medición de parámetros físicos y mecánicos relevantes. Entre los métodos más utilizados podemos encontrar, por ejemplo, el análisis de gradientes térmicos y deformaciones mediante sensores o modelos numéricos. Otro método muy común son los ensayos de transferencia de carga en juntas para estimar así la pérdida de rigidez. Y por último, podemos hacer mención de los estudios petrográficos para identificar reacciones expansivas o alteraciones químicas. En cuanto a la ubicación y referenciación de nuestro estudio, nuestro tramo objeto se encuentra localizado en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar al nororiente de Colombia, una zona caracterizada por su importancia como centro administrativo y cultural de la región Caribe. Esta intervención corresponde específicamente a un sector de la malla vial comprendido entre la carrera 19 con transversal 18C y la carrera 19 con diagonal 21, puntos que forman parte de un corredor muy importante para la movilidad local, ya que este mismo conecta diferentes áreas residenciales y comerciales. Ok, nosotros después de haber definido como tal el tramo, desde qué punto hasta qué punto va este mismo tramo, llegamos a un inventario vial. ¿Qué tiene este inventario como tal? Tiene la ubicación del tramo, el tipo de concreto, la longitud como tal, que son 422 metros, las dimensiones de las losas, que son 4 por 365, o sea, 4 de largo por 365 de ancho, el ancho de la calzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a la parte de la localización de los servicios, en sentido de que la presencia de servicios en el mismo tramo vial. Estamos hablando de servicios públicos y elementos urbanos que forman parte de la infraestructura del sector a lo largo de este carril, de esta calzada como tal. Estos mismos servicios se pueden dar cuenta que son más que todo acueductos, alcantarillados, cámaras de inspección, etcétera, que tiene como común encontrados en esta misma vía, en sentido de que si uno se va a la auscultación del proyecto, puede verlos y puede detectarlos de manera continua. Posteriormente, llegamos a los tipos de evaluaciones que se realizan al pavimento. ¿Cuáles son este tipo de evaluaciones? Normalmente son tres. La principal, que es la inicial, es esta evaluación, la cual diagnostica o se realiza antes del comienzo de la construcción del pavimento. ¿Con qué finalidad? Con el fin de determinar las condiciones del terreno y los materiales al emplear. En esta etapa se revisan factores como la capacidad portante de la subrasante, la granulometría, calidad de los agregados, etcétera. Después, ¿qué etapa sigue como tal? La evaluación de seguimiento. Esta etapa se realiza durante el proceso constructivo del pavimento, el pavimento hidráulico en las etapas iniciales de su vida. ¿Su objetivo cuál es? Simple y llanamente monitorear de manera permanente la calidad de los materiales. Y por último, la tercera etapa es la evaluación puntual. Esta evaluación puntual se aplica en tramos o losas o en puntos determinados donde se quiera realizar o se quiera verificar la condición de cuál está esta misma losa, este mismo tramo, etc. Como tal, es una inspección rutinaria. Este tipo de evaluación normalmente es útil para validar los resultados de laboratorio o a campo. Simplemente es comprobar como tal. Por último,
tenemos, bueno, por consiguiente, tenemos los tipos de falla del pavimento. Los tipos de fallas son las siguientes de un pavimento hidráulico. Comenzamos principalmente con la rotura por pandeo, tiene estas severidades, low, bueno, está traducido como tal en inglés, baja, media y alta, fisuras de esquina, losa dividida, normalmente tiene estas condiciones para considerarse. Tiene las siguientes ilustraciones: grieta de durabilidad, escalonamiento, daño de sello de junta, desnivel, etc. Cada una de las fallas están con su respectiva severidad y con su respectiva ilustración, o sea, como tal, cómo son las fallas para poder identificar cada una de estas. Bueno, está directamente, la mayoría de las fotos son sacadas de la STM de 6433 y aquí en este punto, como tal, llegamos a la metodología del PCI. Como tal, empezamos con una reseña histórica. Esta misma metodología fue desarrollada en la década de 1970 por Army Corps of Engineers. Fue una colaboración junto al Centro de Pavimentos de la Preservación Universitaria Estatal de Michigan, con el propósito de ¿qué? De contar con un sistema estandarizado que permite evaluar de manera estandarizada el estado superficial de los pavimentos. Todo esto se realizó como tal en la parte estadounidense y hablando más que todo del PCI, que es este método, y ya sabiendo como tal la referencia histórica, es simple y llanamente un método de evaluación visual estandarizada que permite determinar el estado del pavimento gracias a unos gradientes que vamos a ver más a fondo o unos valores deducidos. Normalmente es un índice que se mide de 0 a 100 y nos dice un valor que gracias a esta escala, la que está aquí abajo, podemos saber en qué estado se encuentra X pavimento. Posteriormente de esto, llegamos al procedimiento de la evaluación del pavimento rígido. Pues tiene una serie de pasos. Primeramente se comienza con la definición de las unidades de muestreo. ¿Cómo así que definición de unidades de muestreo? Son las que corresponden a las áreas del pavimento homogéneas, o sea, en sentido de que todas las losas deben ser de igual dimensiones. A esto hace sentido el pavimento homogéneo. El pavimento rígido, cada unidad de muestreo se compone normalmente de 20 más o menos 8 losas, en sentido de que pueden ser 12, pueden ser 12 o pueden ser 28 losas. También pues está ese techo y ese piso, en sentido de escoger cada unidad de muestreo. Después nosotros hacemos una selección de unidades a evaluar de todo el tramo, la cual depende del nivel de análisis del proyecto, de la inspección de total de las unidades. Después de esto, se lleva a cabo la inspección de los deterioros. Simple y llanamente, es la inspección de las unidades seleccionadas. Esta fase consiste en identificar los tipos de fallas, que ya anteriormente se las mostré en las tablas de que estaban más arriba. Por consiguiente, el cuarto paso es es el hecho del cálculo del PCI, gracias a los valores deducidos corregidos. Esto se va a ser va a ser explicado más adelante y por ende comenzamos con el primer paso. División del pavimento en unidades de muestra. ¿Cuál va a ser desde la división para este proyecto? Pues principalmente nosotros escogimos simple y llanamente el hecho de dividir el pavimento en 20 losas homogéneas, o sea, 2 de ancho y 10 de largo para cada uno de los tramos, dando 10 tramos diferentes, los cuales, siguiendo con el siguiente paso, utilizamos la inspección visual de los deterioros, utilizando, gracias a la STM de 6433, el siguiente formato, dándonos un pequeño sketch o una ilustración de cómo va a ir las losas. Y por ende, ya después de haber hecho la inspección visual de forma continua con todo el pavimento, llegamos a como tal el inventario de fallas. Este inventario simple y llanamente es una demostración de cada una de las losas que nosotros encontramos en el pavimento y qué tipo de falla tiene. Por ejemplo, el tramo 1, la losa número 1, la cual dice acá en el índice y dice de acá también en la parte derecha, nos dice que tiene line and cracking and pumping. En español es la grieta y bombeo como tal.
etcétera, etcétera, etcétera. Cada definición para cada losa fue ilustrada en lo siguiente con los 10 tramos diferidos de manera continua, indicando cada daño y cada característica con su severidad de forma continua para cada uno de los tramos, como se ven en consiguiente. Bueno, una vez obtenido todos los valores y llenado este formato, lo encontramos pues en la norma ASTM, la cual nos brinda toda la información y la forma de cómo hacer esta ocultación. Empezamos a calcular este formato. Aquí pues podemos observar que con base a estos tipos de falla vamos anotando y según la inspección visual vamos llenando con respecto a qué tipo de fallas encontramos y asimismo su severidad. Para calcular el porcentaje de densidad procedemos a identificar cuántas losas tienen ese daño en particular y su severidad. Y ese número de losas se va a dividir entre el área total de la sección. ¿Cómo así que el área? Esta sección, esta unidad de muestreo viene de 20 losas. Entonces, el área como tal, bueno, la sección como tal, perdón, va a ser de 20 losas. 6 entre 20 por 100 nos da el porcentaje de densidad. Asimismo, se aplicará para cada año. Voy a compartir el Excel donde se realizaron todos los cálculos para poder observar mejor cómo se hizo. Aquí podemos observar cómo se hizo para cada valor de densidad. Se tomó el número de losas que tenía ese daño entre la unidad de muestreo que fue de 20 losas por 100 para obtenerlo de forma porcentual. Asimismo se hizo con todos. El valor deducido se tomó un valor pues muy asumido de forma a criterio de uno, debido a que uno tiene que buscar las tablas que ofrece la norma para cada tipo de daño. Por lo menos aquí podemos observar que en base a los daños que teníamos que identificamos en esta unidad de muestreo, en este tramo, asimismo buscamos sus gráficas. Por lo menos esta gráfica es de las grietas lineales, esta es de pulimiento agregado y así, todos los daños que pudimos observar. Para entrar en esta tabla tenemos que tener en cuenta que se entra con la densidad y con la severidad. Por lo menos aquí en esta de grieta lineal entramos de una forma, un valor de densidad del 30% y una severidad baja, low. Entonces cruzamos el 30% con la curva de esa severidad y obtenemos a mano izquierda el valor deducido. Se llama valor deducido porque no es un valor fijo como tal, puede variar según el criterio de la persona. Además, es un poco a la vista, ya que no tiene como una escala como tal para uno llegar a un valor preciso. Asimismo, se hizo con los otros valores. Y para los daños que no tienen severidad, por lo menos aquí, el screen cake, que es grietas por retracción, por contracción, que solamente presentan una sola curva. Se hace el mismo procedimiento, se entra con el valor de densidad, se choca con la curva y se va a mano izquierda para obtener el valor deducido, que son los valores que tenemos aquí. Asimismo, se hizo para todos los tramos, tramo 2, tramo 3, hasta todas las unidades de muestreo que se tengan. En el caso de nosotros son 10 tramos. Podemos observarlo aquí aquí en el documento como tal. Aquí se calculó para cada unidad de muestreo,
podemos observar cada uno de sus tramos con su respectivo daño, valores deducidos, densidades, todo lo referente para proceder al cálculo de la condición del pavimento, que es el paso siguiente a este. Una vez obtenido todo esto, se procede, ahora sí, pues a identificar primero todos los daños que se tuvieron. Aquí hay una breve explicación de cómo se calcula la densidad, cómo se hizo, una forma visual aquí. Y ahora sí, pasamos a cómo calcular, bueno, a uno de los pasos para calcular la condición del pavimento como tal. Vamos a obtenerlo de manera por unidad de muestreo. El valor de la condición para el primer tramo, el valor de la condición para el segundo tramo y así sucesivamente hasta llegar al último tramo. Entonces voy a pasar otra vez al Excel. Creo que ahí hay un mejor entendimiento del tema. Entonces voy a compartir otra vez. Ok, una vez obtenido todos esos valores, pasamos al CDV. El CDV no es más que todos los valores deducidos se deben expresar de manera de mayor a menor. De estos valores, uno realiza primeramente un total. Bueno, primeramente calcula uno un M sub I. El M sub I es el valor que nos dice cuántos valores, el ponderado de valores deducidos que tenemos que tener. Se usa esta ecuación. Aquí lo tenemos de una forma aquí ya estandarizada. Podemos ver que se resta el 100 con el HDB. ¿Cuál es el HDB? El valor mayor en cada uno de los tramos. Por lo menos este valor fue el que nos dio mayor, 38,2. Entonces se ingresa en la ecuación y nos da un ponderado de 6,67. O sea, tenemos que tener 6 valores. El último valor que queda se va a multiplicar por la diferencia que hay, por los decimales que quedan. Y ese valor va a pasar a arrastrarse hasta abajo debido a que va a sumar en el total de cada paso, de cada reducción. A partir de esto, la norma nos dice que debemos reducir a 2 cada uno de estos valores de manera escalonada. Por lo menos aquí podemos observar que se cumple hasta que solamente queda un solo valor. Se va reduciendo a 2 y se realiza el total de cada uno, que es la sumatoria de todos estos valores. El Q hace referencia a cuántos valores yo tengo aquí. Por lo menos aquí tengo 6, 5, 4, hasta que llego a un solo valor, que es este. Y entramos a calcular el CDV. El CDV es el paso siguiente que se calcula de manera gráfica, también con una tabla, para poder calcular esto. Se hace de la misma manera que pudimos observar en los pasos anteriores, de cómo se calcularon los daños, una manera similar a esto. Entonces aquí calculamos todos los valores deducidos, todos los total y los Q de todos los tramos. Se realiza el mismo proceso con todas. El CDV se calcula a partir de la gráfica. Está en el documento y ya les comparto para que puedan observar cómo es. El CDV, aquí, bueno, aquí como vemos es la corrección, todo para obtener la reducción de todos esos valores y pasar al CDV. Esta es la tabla que es perteneciente a concreto, ya que es el tipo de pavimento que nos tocó. ¿Y cómo se entra esta tabla? Se entra con el total de los valores que nos dan aquí, o sea, la sumatoria de todos estos valores, y el Q. Para este caso tenemos un total de 73.17, vamos a darlo en 73,
y un Q de 6. Entonces lo que procedemos a hacer es buscar estos valores aquí aproximadamente y cruzarlos para obtener el CDV. De aquí sale este valor. Así se realiza el mismo proceso. Cabe resaltar que por lo menos cuando hay un Q de 5, pero la tabla no nos muestra a nosotros aquí, hay que realizar un proceso de interpolación para obtener esos valores, ya que no, la gráfica de por sí no nos da para un Q de 5. Una vez obtenido todo esto, creo que me voy de nuevo al Excel para explicar. A ver. Me voy de nuevo al Excel para explicar una vez obtenido el CDV. El CDV se necesita calcular o identificar cuál es el mayor para cada uno de los Q. Para el Q de 7 es de 31, para el Q de 6 es de 27, en este caso que sería el tramo 2. Entonces identificamos el mayor de todos estos. Y calculamos el máximo CDV, que es 100 menos el CDV mayor. En este caso nos dio 52, ya que el mayor de estos es 48, un valor de 48. Nos da 52. A partir de esto nos vamos nosotros otra vez aquí donde una tablita que ya explicaron anteriormente mis compañeros, que es la tablita de la condición, que podemos verla. Creo que está un poco más arriba. La tabla de la condición, aquí, donde el valor que nos dio del CDV entra a clasificarse en uno de estos rangos, que nos va a decir si está en una condición buena, satisfactoria, regular, mala, muy mala, grave, o ya es un pavimento fallado como tal. Así se realiza por cada tramo y al final de todo se realiza un promedio de todos esos tramos para calcular la condición del pavimento total, completa, que es el último paso. A ver, aquí ya se le muestra aquí. El último paso de eso, podemos ver el promedio. Aquí. Se hace el promedio, que es el PCI de la vía, entre el número de valores y nos da, para este caso, la vía de nosotros, de mi grupo, un PCI aproximadamente de 48, lo cual entra en una condición de un pavimento pobre. Debido a sus daños, debido a todos sus deterioros, entra en esa condición y los cálculos lo reafirman. Bueno, una vez encontrado nuestro PCI de 48, se obtiene de que lo siguiente sería hacer una intervención del pavimento por los daños encontrados, en los cuales se decidieron evaluar en una tabla, la cual nos indica mediante el manual de la MAN USR los daños que se pueden encontrar y su tipo y la tipo de reparación que se le puede aplicar a este daño. Un ejemplo que tenemos es linear cracker, que es grieta lineal, la cual nos indica de que con una severidad media, las reparaciones recomendadas son la reparación 1 y la reparación 9. ¿En qué consiste en esta? En el sellado y cosido cruzado, que se limpia la grieta, se corta el borde si es necesario y se aplica el sellante flexible de polietileno. Si se presentan movimientos verticales, se realiza el cosido o se colocan varillas para restablecer la transferencia de cargas. Por consiguiente a esto, pasamos a hacer la intervención de forma general al pavimento. ¿En qué consiste esta? En que el pavimento que encontramos se encuentra en muy mal estado, pero no hay que demorarlo por completo. Se le puede hacer todavía una recuperación, ya que los daños encontrados fueron el desgaste de agregado,
también encontramos grietas de pequeños tamaños y de grandes tamaños, también encontramos parches pequeños y parches grandes y en algunos casos bombeos, lo que es que es algo que está llevando al deterioro de nuestro pavimento, pero no es necesario realizar una demolición. Lo que les recomendamos es que no hay que reconstruir la vía. Se puede hacer recuperaciones parciales en puntos de daño específicos. Podemos realizar reparación número 3, cambiar partes dañadas de la losa. La número 2, que son cambiar las losas que ya están partidas, ya que estas ya tienen fallos estructurales. Y también podemos realizar la reparación número 1. Esta consiste en el sellar las juntas y las grietas para que no entre agua y así evitar el bombeo a gran escala. También podemos hacer la número 4, que es mejorar la textura en el pavimento para que no sea liso y resbaloso y evitar así que haya bastantes accidentes y cuidar así la vida de las personas que transitan por este. Bueno, en conclusión, les podemos decir que el pavimento se puede recuperar si se hacen bien las reparaciones, sobre todo la reparación número 3, es debido a que el mantenimiento de este debe ser muy estable para que así no se nos vaya a deteriorar y estar sellando las juntas a cada rato para evitar de que se infiltre el agua y que haya bombeo a gran escala. Después tenemos una conclusión general de toda nuestra sección, que fue la sección 7, en la cual podemos ver que la carrera 19, transversal 18 y la carrera 19 con diagonal 21 de Valledupar Cesar está en un pavimento muy malo debido a que su PCI está en 48, lo que nos hace pensar de que tenemos que darle una intervención inmediata a nuestro pavimento. Esto con el fin de que se siga deteriorando y poder recuperarlo a tiempo y no tener que invertir demasiado dinero y evitando así que haya accidentes y evitando así de que nos salga más caro al final de hacer nuestro proyecto. Muchas gracias, fue un placer explicar un rato nuestro proyecto. Bendiciones para todos. A continuación también les explicaré un poco la ocultación que encontramos o lo que pudimos ver visualmente en nuestro pavimento en los tramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo que predominó fue el desgaste de agregado, ya que lo vimos mucho. También hubieron muchas losas que tuvieron fisuras muy grandes. También vimos mucho que predominaba el bombeo, lo que está llevando a que nuestro pavimento se deteriore mucho y esté llegando ya casi a su vida útil. Les recomendamos ya hacerle una intervención inmediata a nuestro pavimento para así evitar sobrecostos al momento de que cuando lo vayamos a construir de nuevo, porque sale más costoso construirlo nuevamente que hacerle unos mantenimientos ahora que podemos realizarlo y ya que nos dimos cuenta de que nuestro pavimento está siendo afectado por este tipo de fallas, recomendamos que lo hagan cuanto antes estas intervenciones. Muchas gracias y que tengan una buenas noches.